Por eso hoy el tema que comparto con ustedes es la estrella de la esperanza. He hablado en muchas ocasiones acerca de la esperanza, pero hoy quisiera hablar también de la esperanza, pero entrando quizás a otros campos que nos puedan ayudar a descubrir o a entender el valor que tiene la esperanza. Así es de que quisiera empezar por mencionar y decir que para cada uno de nosotros el tener esperanza quizás tenga un significado diferente. Para Dios, la esperanza que Él nos provee es muy diferente a veces de lo que nosotros entendemos. Y yo creo que es muy importante, porque les voy a decir una cosa: en la medida que nosotros entendamos lo que es tener esperanza, y tener esta esperanza será en la medida que nosotros vamos a vivir pensando que siempre nos hace falta algo y no logramos ver más allá de lo que tenemos enfrente. En otras palabras, si dividiéramos en dos grupos, diríamos: hay personas en este mundo que caminan y recorren este mundo, pero viven sin esperanza. En un momento les diré de qué clase de esperanza, porque alguien puede decir: todos tenemos esperanza. En alguna medida sí, pero verán de la esperanza que yo les hablo. En otro lado, el otro grupo de personas que viven día a día, pero tienen la esperanza que Dios les ha dado. Y esta esperanza hace la gran diferencia en cada ser humano. Así es de que hoy yo quisiera que usted escuche con atención, los que ven por televisión, los que escuchan por radio y cada uno de los que están aquí, que pensemos por un momento qué clase de esperanza yo anhelo tener, o qué clase de esperanza yo poseo hoy. O pueda ser posible que hoy yo me encuentre sin esperanza. ¿Quiénes son las personas que en este momento pudiéramos denominar como personas que carecen de esperanza? Las personas que están en depresión. Y esta enfermedad de la depresión en los últimos años ha escalado a grandes niveles. Cada vez vemos que la depresión está impactando a niños, adolescentes, a todos en diferentes edades de su vida. ¿Por qué hay tanta gente tan triste? ¿Por qué hay tanta gente desanimada? La depresión es una falta de ánimo, que es otra forma de decirlo. La depresión es una falta de deseos de vivir. Y hay grados, por supuesto, de este tipo de desánimo o de este tipo de depresiones. Hay depresiones que son muy peligrosas, que llevan o pueden llevar a una persona a querer quitarse la vida. Así es de que, ¿cuál de esas situaciones pueden ser parte de mi vida hoy? Es por eso que yo creo que es importante, no solamente, amados hermanos, venir a la iglesia y sentarnos y escuchar. Yo creo que es importante que también, aparte de que tengamos la responsabilidad delante de Dios de venir a misa, de cumplir, escuchar la palabra de Dios, pero mucho más importante, buscar escudriñar y entender el mensaje de Dios para poder ponerlo en práctica. Porque en la medida que nosotros entendemos lo que Dios me enseña, y en la medida que yo lo pongo en práctica, es en la medida que yo voy a realizarme, yo voy a vivir la vida cristiana. Entonces, hablar de la esperanza del punto de vista de Dios es importante para mí. Porque lo que Dios me diga a mí es creíble, porque Él es Dios, Él me conoce y Él sabe lo que yo necesito, y Él sabe lo que cada uno de los que estamos aquí necesitamos. Y yo creo que quisiéramos a veces ir a Disneylandia para olvidarnos que vivimos en el mundo en que vivimos. Y muchos lo hacen así, porque en Disneylandia uno se siente niño, ¿verdad? Y cuánta gente le gusta ir ahí. Yo creo que mucho tiene que ver porque uno se transporta a otro mundo, a otro lugar, y pues sigue uno soñando, pero te sales de Disneylandia y abróchate los cinturones, ¿no? Porque volvemos a la realidad. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la esperanza?
Tiene que ver mucho, porque todo lo que está pasando en nuestro mundo es el resultado de que millones de personas caminan por este mundo y no tienen la esperanza que Dios les ha ofrecido. La han rechazado y viven con una esperanza falsa, basada en momentos, y por eso luchan por llenar el vacío, y lo que se les atraviesa en el camino van a hacer porque están interesados solamente en llenar por ese momento el vacío que tienen, porque están faltos de la verdadera esperanza. Entonces nuestro mundo hoy se encuentra en una situación difícil, y es porque no han comprendido lo que Dios vino a hacer hace más de 2000 años. Estamos celebrando cada año el tiempo de Navidad, y cada vez que pasan los años nos damos cuenta que se vuelve solamente una comercialización, un sentido de consumo, y mucha gente en este tiempo de la Navidad entra en unas depresiones muy fuertes porque no tienen que dar a los demás, porque se sienten solos. Volvemos a lo mismo, carencia de la verdadera esperanza. Y es por eso que yo creo que es importante, amados hermanos, los que estamos aquí, que sepamos que si nosotros logramos entender la esperanza que viene de Dios, no importa dónde estés, y está probado en la Biblia, porque hombres y mujeres que han tenido la luz y la estrella de la esperanza en sus vidas, que hayan pasado por momentos difíciles, tremendos momentos de dolor, han mantenido esa lámpara encendida de la esperanza. Por lo tanto, todos los que tenemos la esperanza puesta en Cristo Jesús, seremos más que victoriosos, a pesar de cómo se encuentra hoy el mundo. Y en medio de este mundo habrá hombres y mujeres que no se van a dejar caer, no van a quedarse tirados, porque se van a levantar cuando se sientan que están ahí abajo, con la fe y la fuerza que Dios les dé, se van a levantar. ¿Por qué? Porque van a poner su confianza en el que todo lo puede. Esa es la esperanza que el mundo no entiende, y por eso el mundo está como está. Pero tú y yo, si escuchamos la voz de Dios, tenemos la oportunidad de no caer en las redes de lo que está sucediendo hoy a nuestro alrededor. Es importante que podamos entender que Dios te ofrece una esperanza que no tiene límites. Tomé unos pensamientos, más bien un sacerdote amigo, que a veces cuando voy a dar un tema me dice: ¿ocupas una ayudita? ¿Quieres que te mande algunos pensamientos? Y estos días pasados le dije: el viernes voy a hablar de la esperanza y te voy a mandar algunas cosas. Estos pensamientos son muy interesantes porque son palabras que personas han dicho que tienen que ver con la esperanza de acuerdo a la forma que ellos lo han visto. Por ejemplo, Johann Wolfgang dijo: aquellos que no tienen la esperanza de una vida después de la muerte están muertos aún para esta vida. Mary Louise de Ramy dijo: arrancad la esperanza del corazón del hombre y haréis de él un animal de presa. Alguien más dijo, Samuel Smiles: la esperanza es como el sol que arroja todas las sombras detrás de nosotros. Aristóteles dijo acerca de la esperanza: la esperanza es el sueño del hombre despierto. Alguien más dijo: nadie está abandonado si no se abandona a sí mismo, si no renuncia a la esperanza. Anatole France dice: nunca se da tanto como cuando se dan esperanzas. Y esto es muy interesante, de Juan Pablo II. Dijo: sin la esperanza se apaga el entusiasmo, decae la creatividad y mengua la aspiración hacia los más altos valores. Martin Luther King dijo: si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Finalmente, otro pensamiento dice: un hombre no envejece cuando se le arruga la piel,
sino cuando se arrugan sus sueños y sus esperanzas. En el Evangelio de San Mateo encontramos a unos hombres siguiendo una estrella. Ustedes recordarán quiénes son ellos. Le llamamos los 3 reyes magos, los sabios de Oriente. ¿Qué venían siguiendo ellos para llegar al lugar donde ellos creían que iban a ver al Mesías? ¿Quién? Era una estrella. Y sabemos la historia, no voy a hacer mucho hincapié sobre el hecho de cómo llegaron, pero sobre la estrella. Dice en el capítulo 2 del Evangelio de San Mateo, versículo 1 y siguientes: Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios de Oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Esto fue lo que ellos le dijeron a Herodes, porque no se ubicaban dónde había nacido el Mesías. Y estos sabios de Oriente creyeron que Herodes sabía. Herodes no sabía y no quería saber del Mesías. Al contrario, quería saber dónde estaba para matarlo, porque él, al saber que estos sabios de Oriente venían a adorar a un rey, y él dijo: yo soy el rey de aquí, compañeros, ¿de cuál rey ustedes están hablando? Entonces él quería destruir desde ese momento ya la vida de Jesús. Más adelante, el versículo 9 y siguientes dice: con estas indicaciones del rey los sabios se fueron, y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Palabra del Señor. Qué interesante. Estos hombres no eran judíos, estos hombres eran hombres sabios. Y bueno, aquí hay un misterio muy grande, no sabían si eran 3, la tradición dice que eran 3, pero la realidad es que no sabíamos si eran 12, 11, ustedes no miran en la Biblia que dice 3, pero bueno, hay un misterio, de dónde venían, cuál era la parte donde ellos venían, cómo supieron de esta estrella, no sabemos muchas cosas. Lo que sí entendemos es que ellos habían recibido de alguna forma una señal de seguir esa estrella, y donde esa estrella se detuviera, allí era la señal que el Mesías, el rey, iba a nacer. Ellos vienen siguiendo la estrella. ¿Qué representaba la estrella para ellos? Pregunto. Representaba una señal, ¿verdad? Pero una señal que producía algo dentro de ellos, y yo diría, producía esperanza. Porque si yo voy siguiendo algo con el propósito de lograr ver realizado lo que se me ha prometido, pues tengo esperanza, tengo el deseo. ¿Qué los movió a ellos caminar? No sabemos si caminaron un día, 2 días, un mes. Y en aquel entonces no viajaron obviamente en avión, ni viajaron en helicóptero, ni viajaron en automóvil. Venían en camello, lo más probable. Entonces, ¿cuánto estuvieron ellos caminando por noches y días siguiendo una estrella? Fue un sacrificio, tuvo que ver, pero había una motivación, había una esperanza, había una razón para seguir adelante. Esta es la motivación que todos los seres humanos necesitamos. Cuando uno no ve algo que le motive a seguir adelante, es muy fácil caer en la desilusión, es muy fácil caer en la depresión, porque no hay una razón por la cual yo debo de seguir caminando, seguir luchando, esforzándome. Hoy por eso hay mucha gente desanimada y por eso hay mucha gente sin esperanza. Todos necesitamos, amados hermanos, una estrella que represente la esperanza para nosotros. A Jesús se le reconoce la estrella de la mañana. Jesús viene siendo la estrella de la esperanza porque
esa estrella que llevó a estos sabios de Oriente al lugar donde iban a ser el Mesías, representación de que esa luz iba a iluminar. No solamente esta estrella los iba a llevar a adorar al Mesías, al Hijo de Dios, pero esta estrella representaba la luz que iba a guiar también a hombres y mujeres al verdadero camino de la esperanza. Esto es, amados hermanos, un inicio de lo que nosotros podemos vislumbrar en la historia de la salvación como algo que iba a surgir de gran esperanza para la humanidad, y era Jesucristo. Ahora bien, algo pasó con estos sabios de Oriente. En un momento se desubicaron y llegaron con Herodes. ¿Será que perdieron de vista la estrella? Puede ser, porque llegaron y le dijeron a Herodes: oye, ¿dónde van a ser el rey? Y entonces el rey no sabía, mandó consultar con todos sus ayudantes, con sus expertos, y nadie supo dar, de tal manera que ellos salieron de ahí. Pero cuando salieron de ahí, que dice que vieron ¿qué? La estrella. En momentos de nuestra vida nos puede suceder a nosotros igual forma. A veces, por diferentes razones, perdemos de vista la estrella que nos conduce a Dios. Perdemos de vista los valores, las cosas importantes en la vida, porque nos entretenemos con tantas cosas temporales que este mundo ofrece, que llegas a perder de vista las cosas más importantes de la vida. Hoy por eso hay hogares donde carecen de alegría, porque no hay esperanza. Porque el enemigo ha sabido tirar la red, ha hecho un plan estratégico para llenar nuestra mente de puras cosas temporales, de tal manera que dejamos de ver la estrella que nos conduzca al verdadero encuentro con Jesucristo. Dejamos de ver aquellas cosas que realmente tienen valor y empezamos a alejarnos y empezar a arrastrarnos en el mundo de la soledad, de la vida sin esperanza. Hoy por eso estamos aquí, amados hermanos, porque no debemos ni tenemos que vivir de esa manera. San Pablo dirige unas palabras a los efesios, unas palabras donde les habla acerca de lo que ellos eran antes, y me llama mucho la atención porque en esto quiero hacer énfasis. San Pablo se dirige a esta ciudad de Éfeso, a esta comunidad de creyentes. Ellos habían vivido antes sin esperanza. Entonces aquí vamos a hacer una diferencia. Los que conocen a Dios, los que conocen a Cristo verdaderamente, vamos a ponerlos en el grupo de los que han encontrado la verdadera esperanza. Los que no han conocido a Dios ni han tenido un encuentro con Jesucristo, los vamos a poner en el grupo de los que no tienen esperanza. Y San Pablo lo pone hasta cierto punto en esa forma. Y dice la epístola a los Efesios en el capítulo, y si usted trajo su Biblia, lo anota ahí, 2:14. Fíjense lo que les dice el apóstol San Pablo. Voy a leer del versículo 12 y siguientes. Dice: recuerden, fíjense lo que le está diciendo a la gente que ya se ha acercado a Dios, que ha conocido a Dios. Y miren, les dice: recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en los pactos ni en las promesas de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús, por la sangre que Él derramó, ustedes antes estaban lejos y han sido acercados. ¡Qué maravilloso! Esto me llama la atención porque San Pablo está recordando que en otro tiempo estaban sin Cristo y sin ¿qué? Sin esperanza. Claro, estaban sin Cristo y sin esperanza. El Santo Padre Benedicto XVI escribió la encíclica Spi Salvi, que viene a hablar de la esperanza, y en el documento hice unas notas donde él habla de la epístola a los Efesios porque nos habla de la verdadera esperanza.
Y dice en este documento, Pablo recuerda a los efesios como antes de su encuentro con Cristo no tenían en el mundo ni esperanza. Y luego dice, el Santo Padre hace un análisis que se me hace muy interesante. Dice, naturalmente, él sabía que habían tenido Dios, está hablando del pueblo pagano, por ejemplo, los romanos. Dice, habían tenido dioses, que habían tenido una religión, pero sus dioses se habían demostrado inciertos y de sus mitos contradictorios. No surgía esperanza alguna, a pesar de los dioses que ellos profesaban. O sea, cuando viene Jesucristo, le da una vida nueva a las personas que antes vivían buscando a dioses falsos. Y dice aquí este documento que en ese entonces no había llegado, por supuesto, la esperanza capaz de transformar a una persona. Aún más, me llama mucho la atención porque el documento que escribió Santidad Benedicto XVI habla y hace hincapié de que la esperanza, dice, es llegar a conocer a Dios, porque esa es la verdadera esperanza. Significa que nosotros hemos descubierto esta esperanza. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando descubres esta esperanza? Cuando tú descubres esta esperanza, tu vida ya no puede ser la misma. Cuando tú descubres una esperanza que va mucho más allá de tu intelecto, entonces estás hablando de algo tan poderoso que puede transformar tu vida desde adentro. Y esa es la esperanza a la cual hemos sido llamados. Yo no sé cuántos de ustedes se han visto en algún momento en una lucha y piensan, dejo de seguir luchando, me rindo, o sigo luchando porque creo que voy a salir adelante. ¿Quién no se ha encontrado en una situación así? ¿Quién no se ha sentido al borde de decir, lo dejo todo? El otro día hablaba con un doctor, un amigo. Él tuvo una experiencia muy fuerte, muy difícil, que no pudiera dar detalles por es una vida privada y no tengo la libertad de hablar, ¿verdad?, en torno a todo lo que pasó este hombre. Un buen hombre de corazón, pero un momento perdió quizá el balance en alguna situación y vino a pasar muchos años en una situación muy crítica y muy difícil. Yo tuve la oportunidad de ir a visitarle a la cárcel porque estuvo en la cárcel. Ya ahora, gracias a Dios, salió. Y un día me llamó y me dijo, Noel, ¿puedo hablar contigo? Y le dije, claro que sí, doctor. Lo noté con un sentido de dolor. Él ya no está en la cárcel. Y le dije, claro que sí. Al siguiente día nos vimos, lo invité a comer. Y estando platicando con él me dijo, me siento en una depresión. Me siento muy solo, me siento muy triste. Noel, necesito hacer algo, ponme a hacer algo. Necesito tener mi mente ocupada. Le dije, claro que sí, voy a ver si consigo de alguna forma, una forma que usted pueda trabajar. Para no hacer la historia larga, a los días le conseguí un lugar donde él podía trabajar. Ya no necesariamente como doctor, porque inclusive su licencia se le habían quitado. Empezó a trabajar, ya han pasado varios meses y hace unos días volví a salir con él a comer. Le dije, doctor, se mira más feliz. Tiene una sonrisa en los labios y dice, Noel, dice, hoy te tengo que confesar algo. Sí, doctor. ¿Te acuerdas cuando vine, dice, a decirte que necesitaba tu ayuda? Sí, le dije. Y dijo, pues te lo voy a confesar hoy, estuve a punto en esos días de quitarme la vida. Estuve a punto de quitarme la vida porque ya no le encontraba sentido. Ahora bien, este es un hombre creyente,
No estoy hablando de una persona que no conoce, es un hombre cristiano. Entonces, para que una persona cristiana llegue a tener estas luchas, esto significa que hay una fuerza muy grande allá afuera, que es la fuerza del mal y la fuerza del mundo, que de una forma busca que cada uno de nosotros lleguemos a un punto de no ver más allá y ver el mundo tan oscuro y tan malo que ya no quiere seguir viviendo. Y hoy mucha gente está viviendo lo mismo. Me dio mucho gusto escuchar que había pasado esa prueba y ahora se sentía lleno de vida y dijo: gracias a Dios que pude poner mi confianza en Él y pude salir de esa depresión, poniéndole esperanza en Dios. Todo es posible, hermanos, todo es posible, pero esa es la esperanza que necesitamos. Esta es la esperanza que el mundo no te puede ofrecer. El mundo te ofrece otro tipo de esperanza, una esperanza de un momento que se acaba, que se va, que se esfuma de las manos, que en un día estás arriba y otro día estás hasta el fondo. A veces uno se pregunta por qué una persona con fama, con dinero, con riqueza se quitó la vida. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no importa el estado social, económico donde te encuentres, cuando el enemigo va detrás de ti porque quiere que no tengas la esperanza de seguir viviendo, te desarma. Y si tú no tienes esa oportunidad o no te das esa oportunidad de descubrir que si hay esperanza en un Dios todopoderoso, el enemigo te va a arrebatar y te va a llevar al desánimo. Amados hermanos, no tenemos que llegar a pensar en el suicidio, pero hay personas hoy muy desanimadas en la iglesia que ya no tienen la fuerza, la energía de luchar, de seguir adelante. Yo creo que hoy, amados hermanos, debemos de tomar control y debemos de darnos la oportunidad de creer que podemos ser personas bien, pero bien definidos en lo que es esta esperanza que Dios nos ofrece. Cuando usted logra tener esta esperanza, podrá decir como alguien que todos conocemos y que hemos escuchado de él, un hombre llamado San Pablo, que antes se llamaba como Saulo, pero fue transformado por el poder de Dios, de tal manera que se convirtió en un hombre incansable. Y en un momento llega a decir: ¿quién me separará del amor de Dios? Ni la muerte, ni la espada, ni nada me podrá separar del amor de Dios. Porque este era un hombre lleno ¿de qué? De esperanza. ¿Usted y yo queremos la esperanza que Dios nos ofrece? ¿Qué vamos a celebrar cuando llegue Navidad? No debemos de darle gracias a Dios porque celebramos que Jesucristo es la esperanza del mundo, es la esperanza nuestra. Y con esto nosotros debemos de recapacitar, de decir: ¿por qué entonces a veces me desanimo? ¿Por qué a veces no encuentro la salida a mis problemas? La respuesta pueden ser muchas, pero una de ellas puede ser que usted, al estar más involucrado en lo que le hace falta y en sus problemas, y al no darse tiempo a la oración, a la relación con el Señor, en las diferentes formas que el Señor nos habla, es fácil que usted se vaya. No podemos nosotros pensar que somos héroes solamente con el conocimiento de Dios. Debemos alimentarnos día a día. No se trata, y mucha gente está confundida en esto. Muchas veces pensamos porque hemos venido a la iglesia por muchos años y hemos escuchado de Dios, eso basta. No, conozco personas que tienen 15, 20 años en las cosas de Dios y se andan patinando y tienen mucho conocimiento. No basta tener conocimiento. Hay que vivir día a día buscando el alimento del cielo para mantener esa esperanza viva dentro de nosotros. Y poder decir como dijo el apóstol Pedro en su primera carta, dice: den razón ustedes de su esperanza. Ese es el llamado que todos tenemos, de
Debemos de dar razón de nuestra esperanza. Este es un llamado. No solamente yo debo de entender que la esperanza que Dios me ha dado es a través de su Hijo. Cuando yo he tenido un encuentro con Jesús, mi vida ha tomado verdadero sentido. Mi vida, como dice San Pablo a los Efesios, ustedes antes vivían sin Dios y sin esperanza. Ese era Noel. Y vivía como todas las demás personas que también estaban y están en el mismo grupo donde yo estaba. Sabía de Dios, reconocía que era católico, conocía que Dios había enviado a su Hijo, pero yo estaba unido a Cristo, no. Entonces vivía conociendo que había un Dios, pero vivía sin un Dios y sin esperanza. ¿Que tenía esperanzas otras? Sí. Tenía la esperanza de tener mucho dinero, tenía la esperanza de ser futbolista profesional, tenía la esperanza, lo cual no quita esto que sea malo, que tu ambición es una carrera, que ambición es lograr algo para dejarle a tus hijos, no, pero esa era la única esperanza que yo tenía. Es muy diferente tener solamente esperanza en esas cosas que son temporales y aunque son necesarias, que tener aparte de eso la esperanza que un día cuando yo parta de este mundo tengo un lugar donde el Señor me va a recibir. Esa es la esperanza verdadera, esa es la esperanza que trasciende. Mi vida no depende solo de lo que hay aquí, pero depende de lo que Dios vaya a hacer conmigo cuando Él me llame. Esta es la esperanza por la cual, miren, nuestra Iglesia Católica la podrán criticar nuestros hermanos de las diferentes religiones, que somos idólatras, que tenemos muchos santos, pero una cosa no nos podrán quitar, que tenemos un historial de más de 2000 años, y sí, ha habido muchos errores, ha habido muchas fallas, ha habido graves errores, y lo seguirá habiendo, pero no podemos quitar, ni pueden cambiar la historia de hombres y mujeres que les llamamos santos, y la Iglesia también les da el nombre de los grandes amigos de Dios, que entregaron su vida por haber confesado que creían en la esperanza en Dios, y les quitaron la vida, los tiraron a las fieras, los quemaron vivos, pero decían: la esperanza no nos la quitan, señores, podrán quitarnos la vida, pero la esperanza nunca nos la van a quitar. Y esas personas dieron su vida por creer en Cristo. Esos son nuestros antepasados. ¿Por qué lo hicieron? Porque habían descubierto la esperanza que trasciende las cosas temporales. Y yo creo, amados hermanos, cuando uno ha logrado ese nivel de esperanza, será muy difícil que el enemigo te quiera quitar el ánimo. ¿Por qué? Porque estás conectado con el que todo lo puede, con el que te da la fuerza, con el que te dice: estoy contigo, con el que te dice: no te voy a abandonar, voy a estar contigo, sigue luchando, sigue esforzándote. Eso es lo maravilloso de esta vida. Y para prueba basta un botón. Esto no estaba en el plan de mi predicación, pero yo me aprovecho de momentos para poder dar énfasis en lo que estoy haciendo. Hace ratito vi a un hombre entrar por ahí y dije: ¿será o no será? Para prueba basta un botón de que tenemos que tener esperanza. José, venga para acá. Este hombre, ahorita les voy a decir, para que vean que tenemos esperanza. Algunos de ustedes lo conocen, muchos no lo conocen. ¿Qué tal, Rosita? Este hombre un día llegó a sentarse por ahí, lo trajo a su esposa y estaba así. ¿Se acuerda, José? Muy enojado. Y la esposa le dijo: oye, mira, o te compones o nos separamos, y cada quien por su lado, y nuestros hijos. Muchos casos típicos. Mujeres, no se desanimen, hombres, no se desanimen, hay que seguir luchando por el matrimonio, por los hijos. Bueno, Miriam, su esposa, lo trajo una vez. Y mire, pasa algo muy interesante cuando Dios empieza a obrar a una persona. Entra uno así como: híjole, ¿a qué hora se acaba? Y luego pues muchos llegan y dicen: yo creo que le contaron a este amigo todo lo que soy yo porque me está hablando de mí. Pues quizás José pasó por todo eso, pero esto es lo interesante. Quizás ojalá y José pueda en un momento
dar su testimonio, que lo vamos a tratar de hacer en algún congreso, pero José estaba en serios problemas, estaba viviendo una vida muy difícil, vicios, y su vida era un vil desastre. Lo digo con toda confianza porque lo conozco. Pero saben, me tocó en alguna vez que ya andaba en el camino, ya se había acercado, ya estaba por ahí trabajando, y por ahí un día llegaron porque se andaban peleando. Pues vamos ahí, me acuerdo que nos metimos ahí en la sacristía. Mira, José, ya tienes tiempo en esto, no puedes dejar que el enemigo. Sí, Noel, vamos a orar. Y ahí nos hincamos, pedimosle al Señor. Ese fue el último intervención mi hermano en su matrimonio, ya después no sé lo que pasó. Pero este hombre no solamente Dios lo sacó del mundo de las drogas, de los vicios, de tantas cosas, pero ha pasado los años, este hombre se enamoró tanto del Señor, descubrió una esperanza que no había encontrado en el mundo, porque las drogas y todos los vicios te ofrecen una esperanza falsa, y él descubrió esta verdadera esperanza. Ahora siento la dicha, la alegría que después de que José se enamoró del Señor, empezó a servirle al Señor, empezó a trabajar en el ministerio, ahora vive en otro estado, pero hace unas semanas este hombre ya es ordenado diácono. ¿Quieres decir unas palabras? Para honra y gloria del que dio la vida por cada uno de nosotros, ¿eh? Para eso es. Dios, cuando llega a la vida de una persona que le busca con anhelo, con deseo de cambiar su vida, Dios no se queda tranquilo, ¿sí? Dios, dijo una monjita italiana, dice, busca a los suyos, dice, con un amor incansable, como si no pudiera vivir sin ellos. Y eso es lo que hace Dios, nos busca, y nosotros podemos decirle una vez, just a minute, espérate, Señor, y le podemos decir 2 veces, 3 veces, 4 veces, pero cuando el Señor llega, llega para quedarse. Mi vida, amén, gloria a Él. Esta comunidad, por eso estoy yo aquí, he venido a una misión, pero vine esta noche porque jamás olvidaré cuando yo llegaba y me quedaba parado en aquella puerta sin deseo de entrar. Mi señora, ella entraba, ella oraba, ella pedía por mí, pero yo no quería cambiar, yo sentía que estaba bien. Pero ¿saben qué? Dios puso su mirada en mí, ¿sí? Nosotros a veces decimos, cuando yo decidí seguir al Señor, ¿cuándo? Cuando Dios decidió buscarnos a nosotros, ¿sí? Cuando Dios se propuso rescatarnos para mostrarnos el camino del bien. Y Dios hizo conmigo. Este ministerio, esta comunidad de Santo Tomás, es algo que se lleva muy dentro. El cariño de todos mis hermanos es algo que jamás se puede olvidar, y especialmente el apoyo de Noel, que él vio algo que ni yo mismo veía en mi persona, ¿sí? Él vio que Dios podía transformar mi vida y tuvo esperanza y confianza en Dios, porque él creía de que Dios me iba a rescatar, ¿sí? Son muchos años ya. Ha sido una vida de servicio, de entrega, de amor, de relación con Dios, de altas y bajas. Pero ¿saben qué? ¿Cuántos años son, Noel? ¿18? ¿O 20 de ministerio? Pero los míos de conversión como unos 20 o 18, por ahí estamos. Como 18 años, desde el día en que yo le dije, Señor, te voy a seguir, te entrego mi vida, te voy a servir. Y desde ahora en adelante, ayúdame tú. Ha pasado mucho tiempo y yo no he vuelto a hacer lo que hacía antes, porque descubrí el amor, y quien en realidad descubre el verdadero amor es feliz para toda la vida y no le falta nada.
No nos falta nada. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Gracias, José. Gracias. Pues aquí tienen como prueba, basta un botón. Me siento muy orgulloso de él porque en una ocasión ya lo pusimos a hablar y dije, usted tiene madera para hablar. Es un gran predicador, sale a misiones. Cuando él todavía estaba aquí lo mandábamos a diferentes lugares, a México lo mandamos, le encantaban. Como Raúl y él eran muy unidos, y entonces le puso Raúl a él el rabí, porque con la barba decía, pareces un maestro judío, y luego tienen mucha preparación. Pues hace unas semanas mandamos nuestras cámaras allá a la ciudad donde él está y grabamos, y cuando pude ver las imágenes de él ahí parado, ya como sacerdote, ahí dando su primera homilía, dije, ¿será ese el José que yo vi antes? Que estaba por allá arrastrándose, ahora se ha levantado y ha elevado sus alas, porque ahora la esperanza, la confianza en Dios lo ha llevado a un lugar que yo creo que todos podemos escalar en la medida que descubramos cuál es nuestro don, cuál es nuestro talento, cuál es el llamado que cada uno tenemos. Pero saben, hermanos, no importa en qué situación te encuentres hoy, no importa lo que hayas hecho en tu pasado, no importa las circunstancias que hayas vivido, lo que importa es que hoy tienes la oportunidad de ser de aquellos que fueron llamados por Dios para ser parte de ese grupo de personas que le dicen sí a Dios y que lo siguen en este mundo con la esperanza de un día ver al Maestro de Maestros cara a cara y decirle, Señor, he peleado la buena batalla, he luchado, Señor, he tenido caídas, pero aquí estoy, Señor.